Bueno, hola, buenos días. Bueno, en el día de hoy vamos a de vuelta a comenzar con el Ateneo Central de todos los días jueves. Les recordamos que nosotros somos de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria, que pertenece al Hospital Señor del Milagro. El día de hoy vamos a presentar este Ateneo. Quien les habla, Agustina Belén Araya, me va a acompañar mi compañera Reina Isla. Ambas somos residentes de medicina familiar y bueno, estamos ahora en rotación de área de salud del adulto. Y bueno, con el motivo del tema del Ateneo del día de hoy, también tenemos invitada a la doctora Julia Lazzoni, que pertenece al equipo del área de fisiología del Hospital Señor del Milagro. Bueno, y el día de hoy sí vamos a abordar lo que es abordaje de los contactos de pacientes con tuberculosis. Bien. Hola, buenos días. ¿Escuchan bien? Sí, Rey. Perfecto. Bien. Bueno, ahora vamos a mencionar lo que son los objetivos de este Ateneo, ¿sí? Vamos a hablar sobre dimensionar la magnitud y la tendencia epidemiológica de los pacientes con tuberculosis en Argentina, diferenciar las distintas formas de presentación de la enfermedad en pacientes adultos, resaltar la importancia del estudio de los contactos de pacientes con tuberculosis y repasar con las actualizaciones disponibles del abordaje de los contactos de pacientes con tuberculosis. Con respecto a la bibliografía utilizada la guía práctica para el diagnóstico y tratamiento de las personas con tuberculosis en el primer nivel de atención del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación del año 2019. También hemos utilizado la Biblia de TRAPS de las infecciones prevalentes en primer nivel de atención del año 2018, el PROFAM con problemas respiratorios frecuentes, tuberculosis, del año 2020 y el boletín número 2 del primer semestre del año 2020, proporcionado por el Programa Provincial de Tuberculosis, Ministerio de Salud Pública de Salta. Bien, vamos a hablar de epidemiología, ¿sí? Con respecto a la epidemiología, vamos a hablar sobre todo en Argentina, ¿sí? Que en el 2018 la OMS había estimado para el país 12.000 casos nuevos y recaídas. En este periodo en nuestro país se notificaron 670 casos, de los cuales 10.449, los cuales representaban el 4%, habían sido casos incidentes, casos nuevos y recaídas. Y 1.221, lo cual representaba el 10.46% de los casos no nuevos, o sea, de ingresos de pérdida de seguimiento, fracasos, traslados y otros. Con respecto a la distribución de la notificación por provincia de incidencia, aquí hemos puesto un gráfico, el cual ha sido sacado del Instituto Nacional de las Enfermedades Respiratorias, proporcionado por el Programa de Control de Tuberculosis, de las 24 jurisdicciones del país, del Ministerio de Salud, ¿sí? Esto informaba en el 2018 las jurisdicciones del país que habían notificado el mayor número de casos habían sido Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, en las cuales se habían concentrado el 60.2% de los casos notificados del país. La tasa de notificación más alta de los casos nuevos y recaídas la había reportado la provincia de Salta, con 56.46 habitantes, mientras que la más baja había sido reportada por Neuquén, con 4.48 habitantes. En este gráfico también observamos que la provincia de La Pampa fue la única que no había reportado ningún caso antes tratado en el 2018. Y en el análisis por jurisdicción, la distribución de la notificación de los casos de tuberculosis había sido desigual. 6 de las 24 jurisdicciones habían reportado una tasa de notificación de casos nuevos caída mayor a la del país. Salta, Jujuy, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Formosa, Chaco y Buenos Aires. Esas jurisdicciones concentraron el 54.35% de la población y habían aportado el 75.39% de los casos. Aquí, como podemos ver en el gráfico, se observa el más remarcado, se encuentra en primer lugar Salta, lo cual, como mencionado antes, representaba el 56.46%. Bien, seguimos. Vamos a hacer una breve introducción, un repaso de la tuberculosis. Vamos a empezar con definiciones. Sabemos que es una infección bacteriana, crónica, que tiene una alta distribución mundial, que es producida por la tuberculosis. También existen otras bacterias, micobacterias, como el COVID, que es raro que produzcan enfermedades en los seres humanos. Vamos a hablar también de pacientes sintomáticos respiratorios. ¿A qué llamamos pacientes sintomáticos respiratorios? Es aquel paciente que tiene una tos y expectoración que dura más de 15 días. La búsqueda activa de estos pacientes es responsabilidad de todo el personal de salud. Se aborda de manera conjunta con el programa de TBC y de API. Es muy importante la notificación de estos pacientes. Las formas de presentación de la tuberculosis. Sabemos que tenemos una infección latente de tuberculosis y lo que es la tuberculosis activa. Con respecto a la tuberculosis activa, en este tipo de manifestaciones el sistema inmune falla en alcanzar lo que es la barrera defensiva y permite que los bacilos logren la replicación y así desarrollar la enfermedad, ¿sí? El paciente es sintomático, la baciloscopía o los cultivos es positiva, la radiografía de tórax es patológica, con una PPT los resultados positivos. En cambio, es importante características. En cambio, en la infección latente de tuberculosis, la infección está presente pero es controlada por el sistema inmune. Adelante vamos a hablar más detalladamente sobre esto. El paciente es asintomático y la baciloscopía y los cultivos son negativos. La radiografía de tórax es normal. La PPT generalmente muestra positivo. Bien, dentro de la tuberculosis activa sabemos que el 85% se presenta de forma pulmonar, que es un bilateral, tono sin caverna, que puede estar o no acompañado de pulmonares. La tuberculosis extrapulmonar, lo cual representa el 15%, puede ser de las formas ganglionares, pleurales, meningias, pericárdico, articular, abdominal, urinario y biliar, entre otras. Con respecto al contagio, sabemos que la transmisión del bacilo de Koch, los bacilos son inhalados que ingresan al aparato respiratorio hasta llegar a los alveolos. Allí son ingeridos por los macrófagos que los transportan hacia los ganglios locales. Estos ganglios habitualmente filtran lo que son las partículas extrañas e impiden que se desarrolle la enfermedad. En estas circunstancias, la infección no es contenida por este nivel y se distribuye en sangre hacia cualquier órgano. Entonces, la forma, es importante también recordar que las formas contagiantes son con la forma pulmonar y la nariz. Bien, esto es un poco sacado de la guía práctica para el diagnóstico y tratamiento de las personas con tuberculosis, de atención del Ministerio de Salud de la Nación en el año 2019, lo cual resume un poco lo que he estado hablando con respecto a la patología y la prevención de la enfermedad. Es importante tener en cuenta la probabilidad de transmisión, lo cual va a depender, hay factores los cuales van a depender de lo que la infectividad del paciente,
que mientras más bacilos se esperen, mayor riesgo de lo que es la exposición en sí, a mayor cercanía y tiempo de contacto, mayor es el riesgo. También depende de lo que es la susceptibilidad del huésped, del estado nutricional y el estado inmunológico, lo cual va a determinar la tuberculosis, y de los factores ambientales, los cuales favorecen, digamos, la concentración de los bacilos, ya sea como por ejemplo en los lugares cerrados, pequeños, o que haya una ventilación inadecuada, ¿no? Todo esto es lo que va a determinar si se produce o no la enfermedad por tuberculosis. Se considera que un paciente con tuberculosis y baciloscopía positiva en el estudio puede contagiar la enfermedad que ha tenido, digamos, 3 meses previos al primer estudio de estudio positivo, o desde los 3 meses previos a la aparición de los síntomas de tuberculosis, lo que ocurra primero. ¿Sí? Esto es importante tener en cuenta, sobre todo para el diagnóstico. Hay que tener en cuenta también la infección latente de tuberculosis y la tuberculosis activa extrapulmonar no son infecciosas para otras personas. En la forma de tuberculosis pulmonar, el contagio es principalmente a través del aire, no por contacto, por superficies o utensilios compartidos. Mientras no haya, no se empiece un tratamiento, el paciente de tuberculosis pulmonar continúa infeccionando el bacilo. Y la mejor forma de evitar el contagio es que el paciente comience un tratamiento efectivo, que el paciente con tuberculosis deja de ser contagiante, esto es importante, al menos iniciado el tratamiento efectivo. Bien, con respecto a las pruebas diagnósticas, podemos decir que, bueno, lo principal es la identificación de la agente causal, ¿sí? Se utiliza lo que es la baciloscopía, lo cual se logra la observación directa, luego de la detección de busca identificar la presencia de bacilos actuales. Se solicitan 2 muestras consecutivas de más adelante vamos a mencionar el lado de la muestra. También tenemos los métodos moleculares rápidos, cuáles son pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, que detectan la presencia de un gen en particular en la bacteria. Logra evidenciar la presencia de la tuberculosis y resistencia a la... ¿Sí? Bien. Con respecto a la baciloscopía, vamos a ver un poquito sobre la toma de muestra. Como mencionaba antes, vamos a hablar un poco de lo que es la baciloscopía. Tener en cuenta también que el paciente pulmonares a veces puede ser negativo, tiene una sensibilidad del 65%, por lo cual siempre debe solicitarse un positivo de la. Con respecto al examen de punto, bueno, se deben recolectar 2 muestras de expectoración, si quieren ayunas y antes de los dientes. Las muestras de nariz, garganta o muestras de saliva no son buenas. La primera muestra se recoge el mismo día, se consulta en el establecimiento de salud, ¿sí? Se toma en ambientes bien ventilados o al aire libre, y el paciente recibe un recipiente para llevar una segunda muestra al día siguiente. La segunda muestra se recoge temprano en su casa y la tiene que llevar al establecimiento de salud. También recordar que el mejor efecto es el primero de la mañana. ¿Sí? Una baciloscopía positiva se hace el diagnóstico de la enfermedad y se permite el inicio del tratamiento antituberculoso de forma inmediata. Una vez que se diagnostica el caso de tuberculosis, es necesario notificarlo y es necesario, es importantísimo, la evaluación de los contactos. Aquí tenemos una imagen en la cual muestra cómo se debe tomar y obtener una correcta muestra del estudio. Bien, seguimos. Bien. La identificación del agente causal también mediante el cultivo. Hay que recordar que el cultivo tiene una demora
aproximadamente de 2 a 8 semanas, dependiendo del crecimiento de la bacteria y el periodo de cultivo líquido o sólido. ¿A quién se debe solicitar el cultivo de muestra? De forma prioritaria. Se hace cultivo en todos, pero de forma prioritaria al momento del diagnóstico de pacientes que tengan antecedentes de tuberculosis previa, los pacientes que tengan sospecha clínica epidemiológica radiológica de tuberculosis con 2 muestras de baciloscopía negativas, en aquellas formas de tuberculosis que puedan presentarse con escasos centros de riesgo, o sea, pacientes inducidos, especialmente aquellos diabéticos o ven formas extrapulmonares, pacientes pediátricos o en pacientes con mayor riesgo de tuberculosis fármaco resistente, la exposición presunta a Mycobacterium bovis, en aquellos trabajadores que tienen trabajo rural, están en contacto con animales o con sus productos, ya sea carne, grasas, líquidas o leches y derivados lácteos que han sido pasteurizados. Solicitamos cultivo también a los pacientes durante el tratamiento que tengan una baciloscopía de punto positiva al finalizar el segundo mes de tratamiento. O pacientes que poseen una baciloscopía negativa y que convierten a positiva durante el tratamiento. ¿Sí? Luego existen las pruebas de sensibilidad a las drogas que son utilizadas para detectar si un antibiótico es eficaz para tratar la infección. Bien. Luego tenemos el método utilizado de pruebas tuberculínicas. Recordar que es una prueba de diagnóstico. Su utilidad se limita a la forma de tuberculosis latente. Recordar que es una reacción de utilidad retardada que puede leerse sobre la inflamación a las 48 a 72 horas. Aquí en la imagen podemos ver la descripción correcta, digamos, la correcta de la prueba tuberculínica. Se considera viraje tuberculínico cuando el sujeto presenta una PPD negativa. Cuando un sujeto con una PPD negativa se convierte en positivo en un plazo abogado. Cuando es positiva, cuando la infección en población general de alta incidencia o que tiene por ejemplo, en pacientes adultos con alguna condición celular, la duración mayor o con respecto a la radiografía de tórax, recordad que es un complementario, es de importancia porque las formas pulmonares son las más frecuentes, podemos tirar conocimientos de las formas pulmonares específicas y bueno, una lectura sospechosa obliga a realizar estudios fisiológicos para confirmarla. Realmente se solicita el inicio del tratamiento antes de pasar a la fase de mantenimiento para evaluar lo que es la evaluación del tratamiento y se solicita otra al finalizar para la evaluación de la secuela. Con respecto a los estudios complementarios, requieren hemogramas también con plaquetas, un hematograma, el cual es importante para el seguimiento, sobre todo para el tratamiento. ¿Sí? La glucemia, urea, creatinina y litro, y marcar los espectroscopías para B, de la hepatitis B y C, también se requiere bueno, la BDL y SARS. Es importante la confirmación de un caso sospechoso de tuberculosis. Primero, bueno, se inicia inmediatamente el tratamiento y se garantiza el seguimiento, ¿sí? Y lo segundo es realizar todas aquellas acciones que van a estar dirigidas a controlar la transmisión de la enfermedad. En este ítem es importante lo que es la evaluación de los contactos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la importancia del estudio de los contactos, empecemos por algunas definiciones. Por un lado, vamos a tener lo que es el caso de
Vamos a hablar del caso índice cuando nos referimos al paciente en el cual se centra la investigación, que suele ser el que se identifica de manera primera la TBC, pero no necesariamente es la fuente, es decir, no es necesariamente desde el primer paciente que fue contagiando. Y la otra definición que tenemos que tener presente es a qué nos referimos cuando hablamos de un contacto. Vamos a referirnos a toda persona que estuvo expuesta a un caso índice durante un periodo sintomático de este caso o durante los 3 meses precedentes al diagnóstico, ya sea cualquiera la localización de la enfermedad, ya dijimos que puede ser pulmonar o extrapulmonar, o indistintamente de la categoría diagnóstica, ya sea que se haya confirmado o no bacteriológicamente. Bien, existen 3 tipos de contactos. El primero es el contacto íntimo, que nos vamos a referir a aquellas personas que comparten el mismo espacio por una o más noches o que comparten periodos extensos del día, refiriéndonos por extensos a un contacto mayor a 4 horas, en un lapso de los últimos 3 meses desde la identificación del caso índice o desde el inicio de los síntomas de este caso. Por otro lado, tenemos lo que es el contacto cercano, que es aquella persona que, si bien no es conviviente, va a compartir un mismo espacio cerrado, como pueden ser los lugares de trabajo, los lugares de estudio, pueden ser compañeros del colegio, o cuando se realizan reuniones sociales, que bueno, que este contacto haya sido en periodos extensos del día, que ya dijimos que eran mayor a 4 horas, en el lapso de los últimos 3. Y el tercer tipo es aquel que es un contacto esporádico. Son aquellos en donde se ha tenido un contacto ocasional con el caso índice, pero que no ha llegado a cumplir con los requisitos anteriores. Y un ejemplo sería un contacto en un transporte público. Bien, entonces, ¿por qué es importante la búsqueda y la quimioprofilaxis de estos contactos? Para eso vamos a empezar a definir lo que es la quimioprofilaxis. Es el tratamiento preventivo con antibióticos que va a reducir o eliminar los bacilos que habitan las lesiones que han sido circunscritas por el propio sistema inmune e incluso pueden no ser visibles a nivel radiológico. El objetivo que nosotros nos vamos a proponer con el estudio de los contactos van a ser 3 principalmente. Por un lado, poder identificar quienes tengan una tuberculosis activa previa, identificar a aquellos que son candidatos para una infección de tuberculosis latente y que requieran tratamiento para evitar que evolucione a infección. Y lo otro importante de por qué estudiar estos contactos es por la presencia de resistencia que existe a los medicamentos tuberculosos. No son muchas la cantidad de fármacos que tenemos disponibles para esta bacteria, entonces es importante que tengamos en cuenta que la resistencia a estos medicamentos van a estar ligadas principalmente a, por un lado, a la falta de adherencia al tratamiento de aquellas personas que tengan la enfermedad de tuberculosis, pero por otro lado también a un tratamiento prolongado con monodroga en aquellos pacientes que tenían una enfermedad activa y que no se usó el esquema completo de las 4 drogas. Entonces, ante esto es muy importante que nosotros podamos hacer un buen interrogatorio. ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar? Por un lado, si ha recibido tratamientos previos, ya sean completos o abandonados, que haya antecedentes de contacto con tuberculosis resistentes o con posibilidad de serlo, que haya tenido internaciones donde ha estado en contacto con pacientes tuberculosos, que sea contacto de pacientes con casos de tuberculosis resistentes, y aquellos individuos que pertenecen a poblaciones cerradas, entendiéndose por esto lo que son cárceles, hogares de ancianos, instituciones. Bien. Para el estudio de estos contactos nos vamos a basar en 3 pasos principales. Por un lado, identificar quiénes son estos contactos, priorizar dentro de estas personas que identificamos cuáles son los que tenemos que dar más importancia y hacer una evaluación clínica del. Cuando hablamos de identificar a los contactos, lo primero que nosotros vamos a hacer es interrogatorio con nuestro caso índice, interrogatorio con nuestro caso sospechoso de tuberculosis o ya diagnosticado de tuberculosis. Es importante poder hacer un buen interrogatorio de con quién vive, dónde trabaja, cuánto es el tiempo que pasa con estas personas, poder tomar el nombre completo, la edad y el domicilio de todos los contactos, que sea lo más actualizado posible. Y con toda esta información,
como personal de salud lo que se tiene que proponer es poder hacer una visita domiciliaria. Esta visita domiciliaria va a estar destinada principalmente a poder corroborar cuáles son los contactos con los que vive el paciente, identificar cuáles son las condiciones socioambientales en las que vive, cómo es la casa, si existen situaciones de hacinamiento, cuántas personas están viviendo en esa casa, poder evaluar también si existe alguna persona de estos contactos que esté con síntomas o que cumpla con alguno de los criterios de grupo de riesgo, que ya lo vamos a detallar un poco más adelante, y también poder tenerlo identificado para poder brindar la medicación adecuada. A la hora de identificar estos contactos y estudiarlos, nosotros siempre vamos a ir siguiendo la lista de prioridad de empezar primero con todo lo que son los contactos íntimos, y una vez estudiado todos los contactos íntimos, luego estudiarlos cercanos. Las guías nacionales no proponen el estudio de los contactos esporádicos, pero sí lo dejan sujeto a la situación epidemiológica de cada lugar, teniendo en cuenta que nosotros, como hablábamos al principio, estamos muy por encima de la media nacional de la cantidad de casos. Bien, una vez que ya los identificamos, lo que tenemos que hacer es priorizar dentro de estos contactos. ¿Qué es lo que vamos a priorizar? Si hay probabilidad de tener una tuberculosis activa que no esté diagnosticada, o si hay alto riesgo de desarrollar esta enfermedad. Entonces, para eso vamos a encontrarnos con grupos de riesgo. Por un lado, vamos a priorizar aquel contacto que está en ese momento con síntomas de tuberculosis. Y por otro lado, aquellos pacientes que son de riesgo. Son aquellos pacientes que tienen mayor probabilidad de desarrollar formas graves de la tuberculosis. Entre ellos vamos a notar todos los niños, niñas y menores de 19 años, embarazadas y puérperas, y pacientes con VIH o con alguna otra inmunosupresión, entendiéndose a pacientes que son malnutridos, con alcoholismo, neoplasias, silicosis, los pacientes diabéticos o que han recibido tratamiento prolongado con corticoides o algún otro fármaco inmunosupresor, pacientes que estén en lista de espera para trasplante de órganos, que estén con hemodiálisis, gastrectomía o un cortocircuito familiar, siempre según la indicación médica individual de cada paciente. Y aquellos que hayan sido contactos de una forma de tuberculosis resistente. Bien, entonces dijimos, luego de identificarlos y priorizarlos, lo que hacemos estos contactos es poder evaluarlos clínicamente. El objetivo de poder hacer la evaluación clínica va a ser poder descartar que estemos ante un paciente que tenga una tuberculosis. Para eso, con estos pacientes, con estos contactos, lo primero que vamos a hacer es indagar si existen síntomas de tuberculosis en ese momento, incluyendo todo lo que ya habíamos hablado antes, si hay presencia de tos, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y el tiempo de evolución de estos síntomas, poder sensibilizarlos bien, qué características tienen, si han consultado previamente, si han recibido algún tipo de tratamiento para esto. Se le debe realizar también un examen físico exhaustivo, entendiendo de que si bien el 85% de las veces tenemos una presentación pulmonar, también existen otras formas extrapulmonares que son bastante numerosas, y realizar estudios diagnósticos que nos permitan confirmar o descartar la enfermedad. Es importante tener en cuenta que en los pacientes que no hay sospecha de que se esté cursando la enfermedad, lo que se debe hacer es evaluar la posibilidad de infección, que para eso lo que se solicita es la PPD, que es la prueba de la tuberculina que ya habíamos visto previamente, y la radiografía de tórax, para poder identificar quiénes van a ser más beneficiosos con el quimioprofeno. Entonces, el estudio va a estar basado en estos tres pilares: la identificación de los contactos, en base al interrogatorio de caso índice, tomando bien todos los datos personales y realizando una visita domiciliaria, la priorización de los contactos para asegurarnos de que no haya una TBC activa entre este grupo o que haya riesgo de desarrollar una enfermedad grave, y evaluar si estamos ante una tuberculosis activa, es decir, un paciente que ya está enfermo, si estamos ante una tuberculosis latente, es decir, que hay una infección pero que no se llegó a desarrollar en la enfermedad, lo cual no quita que en el futuro pueda llegar a desarrollarla, o si estamos ante un paciente que, si bien estuvo expuesto al bacilo, no desarrolló ni la enfermedad ni la infección.
Bien. Una vez que ya identificamos los contactos, tenemos que preguntarnos en quiénes vamos a realizar la quimioterapia. Vamos a empezar hablando de todos los pacientes pediátricos. En el caso de los niños, todo niño menor de 5 años, siempre, independientemente del resultado de la prueba de la tuberculina, se tiene que realizar quimioterapia. Y esto se basa en que en los niños menores de 5 años, en general pueden presentarse pruebas de la tuberculina con falsos negativos, que son secundarios a un sistema inmune que todavía está en proceso de maduración. Y eso, asociado a la posibilidad de que estos tipos de pacientes puedan desarrollar formas graves, es fundamental poder hacer la quimioterapia. En pacientes que tengan entre 5 y 19 años con prueba de la tuberculina positiva, también se realiza la quimioprofilaxis. Y en aquellos que tienen una prueba de la tuberculina negativa, que son asintomáticos, seguimos hablando de los que tienen entre 5 y 19 años, pero que tienen un contacto íntimo o cercano con pacientes bacilíferos, sí se considera realizar un tratamiento con isoniazida. Y lo que se realiza es una nueva PPD al tercer mes para controlar. Y en el caso que no haya habido un viraje tuberculínico, sí, lo que se hace es suspender la quimioprofilaxis siempre y cuando haya cesado su exposición por lo menos en los últimos 2 años. De los contrarios, sí se completan los 6 meses de quimioprofilaxis. Después, vamos a realizar también quimioprofilaxis en aquellos contactos que tienen una radiografía normal, pero que sí tienen un viraje tuberculínico, en aquellos contactos que son asintomáticos, tienen una radiografía normal y una prueba de tuberculina negativa, pero que el contacto con el caso índice haya sido hace menos de 3 meses, que en este caso lo que se realiza es volver a repetir al tercer mes la prueba de la tuberculina, que si sigue siendo negativa, sí se suspende el tratamiento de quimioprofilaxis, y en el caso que sea positiva, lo que se hace, en el caso que haya este viraje, es tratar de buscar los formales. Para eso, como habíamos nombrado antes, vamos a realizar lo que es la radiografía y la endoscopía negativa, que en el caso de ser positiva alguna de estas dos, se comenzará el tratamiento con las 4 drogas, y en el caso que sea negativa, sí se va a continuar con este tratamiento de infección latente. Otra situación que también se puede presentar es que sean contactos que tengan una radiografía patológica. Esto nos va a presentar una gran dificultad en poder determinar si esta alteración que nosotros observamos es nueva o es antigua. Lo que se realiza, lo que recomiendan las guías es poder solicitar un esputo y una prueba de la tuberculina. Y idealmente pedir radiografías previas para poder comparar a ver si hubo algún cambio o no de las lesiones o si ya estaba. Y con esta radiografía patológica que nosotros tenemos ahora, se asocia un esputo negativo y este paciente nunca recibió quimioprofilaxis, se debe realizar el tratamiento de quimio. Bien, en pacientes con VIH, lo que se realiza es siempre comenzar la quimioprofilaxis independientemente del resultado de la PPD. Si tuviéramos una PPD que es negativa al principio, se puede repetir a los 3 meses. Sin embargo, si la que nosotros hacemos de control en los 3 meses sigue siendo negativa, no se suspende el tratamiento de los pacientes, sino que se tiene que completar. Y en el caso de estos pacientes, el tratamiento de quimioprofilaxis es por 9 meses. ¿Sí? Y en el caso que nosotros tuviéramos un viraje en la prueba de tuberculina, sí lo que hacemos es buscar las formas, ya sea con radiografía o con vaciloscopia. Si sigue siendo negativa, continuamos el tratamiento de la infección hasta completar los 9 meses, pero sí es importante destacar que en estos pacientes vamos a prestar mucha atención en ver si podemos detectar este viraje o la progresión a las formales. Y después tenemos la situación de pacientes que sean inmunosuprimidos, pero no por VIH, y que ya los habíamos nombrado antes, habíamos dicho que son pacientes con silicosis, diabetes, con tratamiento prolongado con corticoides y inmunosupresores, pacientes que estén en lista de espera de trasplante de órganos, neoplasias, hemodiálisis, mastectomía, cortocircuito lesional
según indicación médica individual en todos estos pacientes. Unos suscribidos que tengan una PPD positiva, sí se realiza la quimioprofilaxis. Y en aquellos que tienen una PPD negativa, si bien la recomendación inicial es no comenzar con la quimioprofilaxis, se deja a valoración de cada región según la epidemiología y el contexto de estos pacientes. Entonces, si bien estas son las recomendaciones que se dan a nivel nacional para el manejo de contactos pacientes con tuberculosis, es importante tener en cuenta que siempre el análisis del medio epidemiológico, todo el interrogatorio, el examen físico, así como las pruebas complementarias que nombramos, la radiografía y la PPD, siempre van a ser clave para poder caracterizar a cada paciente de manera personalizada y evaluar cuál es el mejor manejo adecuado de él. Bien. Y ahora pasamos a hablar de con qué medicación realizamos la quimioterapia. Bueno, el tratamiento de elección es con el antibiótico isoniazida. La dosis va a ser de 5 miligramos kilo en adultos, teniendo presente que el máximo de dosis va a ser 300 miligramos día durante 6 meses. Existen algunas situaciones que van a implicar que sea necesario utilizar esquemas alternativos a la isoniazida. En este caso, lo que se propone es poder hacer una asociación de la isoniazida con la rifampicina en tomas diarias que va a tener una duración de 3 meses, o la rifampicina sola en una toma diaria durante de 3 a 4 meses, o rifampicina con isoniazida semanalmente durante 3 meses. Siempre nosotros lo que nos tenemos que enfocar es que el tratamiento de elección, está comprobado que mayor beneficio tiene, es el de la isoniazida. Bien, se proponen estos esquemas alternativos, se van a dejar para casos muy puntuales que sí ya los van a manejar personal experto en tuberculosis. Bien, como aclaración del tratamiento, tener presente lo que habíamos nombrado un poco antes, que los pacientes con VIH, la isoniazida de 300 miligramos en toma diaria se va a realizar por 9 meses de quimioprofilaxis, y que si estamos con pacientes con otras causas de inmunodepresión, sí se puede evaluar también prolongar el tratamiento por 9 meses. Y en niños es importante aclarar que la isoniazida va a ser con una dosis de 10 miligramos kilo, siempre el máximo va a ser de 300 miligramos en una toma diaria por 6 meses. Haciendo la aclaración de que cuando estamos ante niños menores de 2 años, vamos a usar una dosis de 15 miligramos por kilo, ya que se ha visto de que en niños que tienen menos de 2 años son asimiladores rápidos del antibiótico, entonces es necesario aumentar un poquito esta dosis. Bien. Otra situación especial que nosotros podemos llegar a encontrar son con pacientes gestantes o que estén en periodo de lactancia. En este caso, con estas pacientes, se recomienda el mismo tratamiento estándar con la droga de primera línea que veníamos hablando. Sí se recomienda poder suplementar con fluidoxina 25 miligramos día, no suspender la lactancia y explicarle a la mamá que en el caso que esté con tos o con síntomas respiratorios, que la persona que esté en periodo de lactancia esté con síntomas respiratorios, se puede utilizar barbijo, siempre tomando esa precaución. Y en el recién nacido, sí debe ser vacunado con la BCG e iniciar la profilaxis luego de descartar que esté con alguna forma activa de tuberculosis. Bien, este antibiótico que nosotros utilizamos para quimioprofilaxis es importante tener en cuenta que tiene reacciones adversas y que es bueno que nosotros podamos advertir y hacer el seguimiento de estos pacientes explicándoles que pueden tener reacciones adversas de mayor o menor gravedad, que no todas las reacciones adversas van a indicar que sea necesario la suspensión de esta quimioprofilaxis. Siempre, obviamente, se va a evaluar el costo-beneficio de recibir estos fármacos en base a la epidemiología y el contacto de cada individuo. En cuanto a los tipos de reacciones adversas, ahora vamos a hablar puntualmente de las reacciones adversas de la isoniazida, que es de la droga de elección para la quimioprofilaxis, pero bueno, es importante saber que todas
todos los fármacos antituberculosos van a tener reacciones adversas menores y mayores. Las menores son aquellas que no van a ser necesario suspender el tratamiento, mientras que las mayores sí van a requerir que se suspenda. ¿Por qué? Porque son reacciones que muchas veces ponen en riesgo la vida del paciente porque requieren hospitalización, porque pueden llegar a dejar alguna secuela o porque pueden provocar daño. Bien. Las reacciones adversas menores de la isoniazida van a consistir principalmente en lo que es anorexia, náuseas y dolor abdominal, para lo cual nosotros lo que vamos a indicar va a ser tratamiento sintomático. En el caso que estos síntomas persistan, empeoren o si hay cualquier evidencia de sangrado, sí que se considera que es una raza mayor. Otra reacción adversa es que pueden ser dolores articulares, que en este caso se indica AINES o paracetamol. Puede haber neuropatía periférica, en este caso lo que se indica es la piridoxina de 100 a 200 miligramos por día. Y en el caso de tener como reacción adversa somnolencia, insomnio, cefalea, ansiedad o euforia, explicarle que es propio de una reacción adversa de esta medicación y sugerirle que la medicación la pueda tomar antes de acostarse para que todos estos efectos puedan no provocar tanta molestia en el paciente. Y por otro lado tenemos aquellas reacciones adversas de la isoniazida que son mayores. Esas sí ya van a implicar suspender la medicación y derivar siempre a un centro de mayor complejidad. Estas van a incluir principalmente cuando tenemos un exantema cutáneo o una hipersensibilidad de moderada a grave, cuando tenemos una hepatotoxicidad o cuando estamos ante síntomas como psicosis, crisis convulsivas, encefalopatía tóxica o coma. Y sí tener en cuenta que existen dos situaciones ante las cuales está directamente contraindicado el uso de la isoniazida. ¿Qué van a implicar? Cuando tenemos una hipersensibilidad conocida previamente a esta droga o cuando tenemos una enfermedad hepática activa descompensada. Es importante entonces que nosotros tengamos en cuenta que las dosis señaladas de isoniazida para realizar el tratamiento de quimioprofilaxis presentan con baja frecuencia efectos, no suelen ser tan frecuentes. Que cuando se presentan, suelen estar asociados a una sobredosificación en personas que estén desnutridas o que estén con diabetes, pacientes alcohólicos o con hepatopatías, y que siempre se debe consultar con un experto en tuberculosis para el manejo de estos casos, las reacciones adversas, ¿sí? Como así también aquellas situaciones en las que es necesario optar por algún tratamiento alternativo para la quimioterapia. Y lo otro importante a tener en cuenta es que estos efectos adversos siempre deben ser notificados al Sistema Nacional de Farmacología. Bien. Y ahora, a modo de cierre de la clase, lo que proponemos ahora es, lo que presentamos ahora es un flujograma, como para repasar un poco cómo vamos a hacer este estudio, que es el que propone la guía de nación que nombrábamos antes. Entonces, para el estudio de contactos vamos a tener, primero investigar, dijimos, los contactos íntimos y luego los cercanos de todo paciente con tuberculosis. Y al estudiarlo vamos a tener en cuenta la identificación de los contactos, registrando nombre, apellido, edad y domicilio, priorizar los contactos, poder estudiar con prioridad a lo que son convivientes, embarazadas, niños y menores de 15 años, pacientes con VIH o con alguna otra inmunosupresión, pacientes que hayan sido contactos de una tuberculosis persistente o contactos que estén en ese momento con síntomas de tuberculosis. En todos estos contactos lo que vamos a hacer es la evaluación clínica. Si nosotros en la evaluación clínica vemos que hay síntomas de tuberculosis, lo que se realiza es descartar la enfermedad y se logra confirmar la enfermedad de tuberculosis, se comienza con el tratamiento con las 4 drogas. En el caso que haya ausencia de síntomas, es decir, que no se sospecha de una tuberculosis activa, se solicita la prueba de la tuberculina, que lo que va a hacer es más que todo diagnosticar la infección y se va a solicitar también la radiografía de tórax para reducir la enfermedad. Y en estos pacientes
que vemos que no están con una tuberculosis activa, iniciamos el tratamiento de profilaxis con isoniazid. En aquellos que tienen una prueba de tuberculina positiva, todos los que hayan tenido el viraje tuberculínico en niños menores de 19 años y pacientes con inmunocompromiso, y en todos aquellos contactos, independientemente del resultado de la prueba de la tuberculina, que sean menores de 5 años o que tengan VIH. Bueno, esa fue nuestra exposición del Ateneo de hoy. Dejamos ahora abierto el espacio para nuestra invitada, la doctora Butazones, si quiere hacer algún aporte o por ahí cómo se está trabajando acá ahora en Salta, teniendo en cuenta la prevalencia que tenemos de esta enfermedad. Y para todos aquellos participantes que tengan dudas o que quieran hacer algunos aportes desde su lugar. Bueno, primero, está muy buena la ha sido bastante completa y a pesar de que la bien, primer nivel no se puede dar como centro de referencia, ¿no? Sí, primero abocarnos al tema de contacto, muy importante. Muy importante el estudio de esto con la chica. Y eso es significativo a nivel porque nosotros como chicas no podemos salir a la comunidad, tenemos la oportunidad. Entonces nos tenemos que quedar muchas veces con la oportunidad y tenemos este paciente puede llegar, si quiere, es lo mismo que estar en casa del paciente y ver cuántas habitaciones hay, cómo familia. Muchas veces uno va a un domicilio y quizás hay varias familias que nosotros conocíamos. O sea, y esto es muy importante porque quizás casos puentes que realmente encontrarse en peligro que va, está ahí en una de esas familias. Entonces, me parece que es muy importante que el nivel haga ese abordaje, ¿no? Del domicilio. También para entender un poco ¿por qué? Porque ahora nos encontramos con el momento de pandemia, abandono. Y eso es re importante porque no nos pasa más allá del aislamiento con COVID, miedo a contagiarse, no llega. Cuando llega, es muy importante el grado de gravedad. A veces implica la interrupción, muchas veces tratar las enfermedades de entonces abarca muchos puntos, uno no nos aborda. Su totalidad siempre vamos a estar. Por el primer nivel, lo más importante, el abordaje puede actuar con los psicólogos, que tienen contacto con los sanitarios. Para mí es súper. Nosotros como nivel de tercer nivel de más complicado, y los podemos abordar. La regla, este es el caso fuerte más importante que analiza. Estamos teniendo un caso de frente, donde alta, bueno, no tenemos damos una mejor costo al sistema de salud. Abordamos pacientes de otro lugar, se comunican, trae un gasto. Y con todo este tema de la pandemia, estamos rebosantes. Entonces, el primer nivel para mí es clave. Es la clave y, por supuesto, la pronta derivación a un nivel central. Que no hay turno, hay de 9 a 11 realmente,
que es entrada libre, o sea que el paciente deriva en el plano quiere también, no se puede obligar muchas veces. No hay una ley como en otras enfermedades, estamos con diferencia que llegue a por ejemplo, lesiones musculares. El año pasado tuvimos 2 lesiones víctimas, estábamos en el número que nosotros no tuvimos muertos y también los psicólogos para que vayan llegando, que den las pautas de agarre, ¿sí? Y bueno, y ahora hemos tenido otro, en junio, uno, son síndromes muy fuertes que con la vida a todos los órganos y de piel. Entonces, uno cuando ve eso, porque hay que hacer urgencia, hay que hacer el tratamiento. También lo que me sonaba mucho cuando hablaba de medicina era de las reacciones adversas menores y mayores. Todo está excelente y generalmente dice que las menores no se la internaria, todo depende. Las guías están buenísimas, pero nosotros muchas veces hago de por necesidad de trabajo. Está bueno saberlo, también saber si trabaja menor por definición, cuando hace tratamiento. Ahora tenemos, por ejemplo, nos permite tome la medicación y los vómitos se están tratando con eso. Bueno, para mí, primer nivel, ¿cómo se articula? Ustedes captan. Sí. ¿Cómo articular para y allá, ¿cómo le llaman? Cuando ahora de este barrio, niña, 6 años con una ecografía, una tuberculosis, una neumonía tuberculosis, una condensación. De peso, con fiebre, con patología crónica que muchas veces fue a la Secretaría de Salud o no, o a cualquier centro, pero el tema es que nunca le dimos una radiografía. Nosotros pedimos eso, bueno, todavía está en proceso y la radiografía. ¿Qué nos hace tener tuberculosis? Los antecedentes. Madre tuvo tuberculosis, hermano también. Ya está. Es muy posible que tengamos el 4 patas del está, que hay que hacer. ¿Qué hacemos? Le hacemos el ingreso a la central de tratamiento, la epidemiológica de tratamiento, ¿sí? Y tenemos 2 referentes, zona norte y zona sur, ¿sí? Que son 2 enfermeras que están capacitadas, responsables de la área, sacamos fotos con celular y mandamos para que dentro de esa componente se haga cargo de eso. Así estamos organizados, por supuesto, que toda esta información llega al programa provincial, la doctora Lagoria, también, y el doctor Capitán también, o sea que hay como un abordaje un poco más amplio, no que los otros, no las tienen, están abocados en sus especialidades, es cardiología, etc. No lo va a ver. Y bueno, se hace el abordaje y mandan los contactos, no quieran ir a los mandan. Porque la enfermedad es estigmatizada. La vergüenza de que los casa, todo y ya hay una dificultad. No los atienden los enfermos, o los atienden
atienden parcialmente porque tienen miedo a la discriminación, muchos no llegan a, porque acá se pierde la de lo que ya no saben todo, ¿verdad? Pero es muy difícil el sistema. Tiene que haber mucha empatía, ¿sí? Del centro de salud para con los pacientes. Y aún así, que una enfermedad es mucha vergüenza. Llegan a ser muy difícil, por eso no se puede pescar. Ponen a hoy, no hablen, pero de que no se lo saquen del sistema. O sea, que sea la forma que hemos encontrado, a veces no hay, han aceptado que pueden hacer, y ahora por los números hasta ahora, el número de casos ha bajado mucho en comparación a otros. Pero el año pasado con la pandemia bajó, vieron esto que tuvimos, vinieron un montón, vinieron nadie. O sea, Vamos a decir que han bajado los diagnósticos. llegaron, no accedieron. No accedieron. A la dirección. Claro. O sea, los que llegaron en el periodo mal. No pudieron acceder. Tuvo como, estamos mal. Pero COVID más. Tuvimos muchos casos, llegamos a muchos casos. Ahora, una de y con muchas cosas, médicos, ahora están familias, barrios, ya con entonces, tratamiento, más bajados es bastante solamente Pues no sé si de las personas presentes alguien quiere hacer algún otro comentario o si quedó alguna duda. Aprovechando que tenemos la doctora. Bueno, recordarle que este Ateneo, bueno, está siendo grabado, igual que todos los Ateneos. La idea es que nosotros lo vamos a subir a nuestra página de Facebook y de YouTube para que puedan ir consultando, igual que todos los anteriores. Y bueno, les agradecemos a todos la participación. Gracias a la doctora por haberse acercado. Y bueno, cualquier duda o sugerencia, ya sea de este Ateneo o no, nos pueden contactar por las redes sociales. Y recordarles que bueno, que el jueves que viene también nos vamos a volver a encontrar ya con otro Ateneo que ya se va a estar indicando el tema de la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias.